Bueno, muchas gracias Ana por acompañarnos en este prepanel que vamos a estar haciendo. La verdad que cuando pensamos el Congreso, pensamos no solo lo que hace a la actividad y a nuestra gestión, en lo que es la gestión humana en el día a día, sino también a la construcción de futuro. Y en eso creo que esta temática nos toca de cerca, algunos más cerca que de otros, pero porque hay mucha gente joven, algunos estamos más cerca de pertenecer a este segmento de economía plateada, pero bueno, entendemos que como gestores de equipo y construyendo cultura, como vimos hoy en todo el día, este tema nos toca de cerca y nos va a tocar a todos, ya sea como protagonistas o también gestionando equipos con esta diversidad. Así que nos gustó mucho tener un panel para trabajar sobre esta temática y así es que invitamos a Ana, que bueno, que es especialista en este tema y que bueno, trabaja en todo lo que es la agenda para el BID de lo que es economía plateada en nuestra región. Y un poco lo que queremos como empezar, porque sabemos que para muchos es una temática bastante desconocida, se escucha un poco, pero no se sabe mucho qué se está haciendo. Obviamente sabemos que también en nuestro país no contamos con tantos datos, pero sí a nivel de la región. Con Ana venimos trabajando hace muchos años en el tema de diversidad, hemos compartido muchas mentorías, sobre todo con foco más en género. Hoy ese concepto de diversidad se ha ampliado bastante y bueno, y está trabajándose mucho en todo lo que hace al sesgo de todo lo que es más edadismo, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí este concepto que te he escuchado que también se dice de diversidad con respecto a integrar esta nueva realidad, que bueno, que cada vez es un segmento que va ampliándose más. Así que un poco para empezar y contextualizar lo que después va a ser el panel que hable de las prácticas que ya están implementando, contanos un poco, Ana, de qué se trata la economía plateada, qué se entiende por economía plateada, por qué el BID dentro de su propósito, que obviamente es trabajar más que nada lo que es la desigualdad y la pobreza en toda nuestra región, obviamente, toma como pilar también la economía plateada y de alguna manera cuáles son los datos que hay en la región. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias Dani por la invitación. A Marte me encanta que estés de fucsia porque me olvidé, pero hoy muchas de ustedes saben que es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama y es una temática que me toca muy cerca a nivel familiar, así que nada, precioso además encima con ese toque de color. Como parte del BID, nada, un placer haber sido invitadas a hablar de este tema y a poder seguir, como decimos nosotros, generando ruido en torno al tema de economía plateada. Que América Latina está cambiando es una realidad. A ver, hoy 1 de cada 8 personas en América Latina es mayor a 60 años, pronto van a ser 1 de cada 3 y vamos a ser la región que más rápido envejece en el mundo. O sea, vamos a estar ubicados enseguida después de Estados Unidos y enseguida después de Europa como la región que tiene más personas mayores de 60 años. Y en Uruguay, esa realidad está hoy acá. Hoy en Uruguay, si vemos los datos, si vemos las cifras estadísticas, un 20% de la población es mayor a 60 años. Y como dice, bueno, algunos de ustedes quizás la han escuchado, Miriam de Paoli es una brasileña experta en estos temas, dice pronto van a haber más cumpleaños de 50 que de 15, lo cual para nosotros es una realidad, pero que también en mi función dentro del BID, convierte a Uruguay en un muy buen lugar para, digamos, es una especie como de laboratorio de innovación en torno al tema de envejecimiento. El tema envejecimiento no es un tema nuevo para el BID, para muchos de los que tenemos canas disimuladas y los que tienen canas seguramente deben haber escuchado hablar de, bueno, el banco ha trabajado en el tema de cuidados, ha trabajado el tema de salud, trabaja hoy activamente el tema trabajó la reforma de pensiones anterior, está hoy apoyando la nueva reforma de pensiones, no es nuevo. Lo que es nuevo es, piensen ustedes, aquellos que tengan más de 60 o los que estemos próximos en llegar o a los que conocemos que tienen 60 años, y creo que hay un cambio importante de paradigma, ¿no? De alguna manera la tecnología, las mejores expectativas de vida hacen que el envejecer hoy en día sea muy distinto de lo que quizás haya sido hace 15 o 20 años, ¿no? Y esto, además de traer un envejecimiento más activo, de alguna manera genera muchas más oportunidades económicas y es por eso, digamos, que desde el laboratorio, desde el BID y particularmente desde el BID Lab, que es donde me toca
trabajar a mí es que estamos mirando este tema. Uno, potencial de generación de empleo. Importantísimo. Voy a dar solo un dato que tiene que ver con el sector cuidados, es un dato de OIT. Van a haber 2.4 millones de trabajos vinculados al tema de cuidados de personas mayores en los próximos 10 años. O sea, imagínense, a eso agréguenle entretenimiento, finanzas, bueno, todos los sectores de la economía, porque en realidad esto es transversal, transporte, o sea, realmente construcción. O sea, realmente va a haber, el impacto en términos de trabajo va a ser más que importante. En segundo lugar, hoy la economía plateada, y seguramente muy mal medida, estamos hablando más o menos de 1.7 mil millones de dólares, o sea, genera, mueve dinero, ¿tá? O sea, hay oportunidades de negocio atrás de la economía plateada. Y el tercero es un tema que, bueno, nos toca porque hemos compartido muchas cosas, es que obviamente el envejecimiento es un fenómeno femenino. ¿tá? Las mujeres todavía tenemos mayor expectativa de vida que los hombres creo que quizás esto cambie en las próximas generaciones. También de alguna manera quedan de manifiestos algunas vulnerabilidades, ¿no? que tienen las mujeres al no haber estado quizás integradas del todo al mercado de trabajo. Y además muchas de las funciones de cuidados son desempeñadas por las mujeres, porque es algo que, bueno, creo que como sociedad, y es parte de los sesgos que tenemos, hay algo como naturalizado, ¿no? De que las mujeres tenemos que cumplir ese rol de cuidados, y muchas veces lo hacemos de manera informal. Entonces, profesionalizar la función de cuidados puede dar, de alguna manera, muchas oportunidades a las mujeres. Así que ese sería como el panorama más general. O sea, cuando hablamos de economía plateada, hablamos de la sí, cuando hablamos de economía plateada, hablamos justamente de esa economía vinculada a los cambios demográficos, ¿no? O sea, a la generación, y ahí, obviamente, no solo estamos pensando en las personas mayores manteniéndose más activas, sino en la cantidad de productos y servicios que podemos desarrollar para esas personas, y es en eso justamente uno de los temas en los cuales nos estamos focalizando. Nosotros hicimos un estudio, un mapeo, y encontramos grandes como tendencias. Relevamos unos 250 actores que hoy están activos en toda la región, y bueno, y van desde la atención a la dependencia, y esto con una particularidad diferente, porque las personas mayores en América Latina quieren envejecer en sus casas. Entonces el sector de atención a la dependencia está formado por muchas empresas mucho más chiquitas. Después, obviamente, en tema salud hay muchísimos avances en lo que tiene que ver con tecnologías aplicadas para apoyar diagnóstico, para apoyar a aquellos que tienen enfermedades crónicas. O sea, hay muchísimos desarrollos tecnológicos vinculados al tema de salud y también al envejecimiento activo. Por otro lado, también empiezan a aparecer productos financieros. Las personas mayores no están incluidas hoy financieramente del todo. O sea, si uno va a pedir un crédito hipotecario en este país, por ejemplo, hay edades límites en las cuales uno puede acceder, lo cual es lógico, pero por otro lado no acompaña a los cambios demográficos que hemos tenido como sociedad. Después hay un montón de plataformas de empleo. Y por otro lado, un tema que es bastante vigente y que seguramente el próximo panel lo aborde, todo lo que tiene que ver con iniciativas que tienen que ver con habilidades digitales, ¿no? Porque el mundo digital ha llegado para quedarse. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué no hay más empresas? Uruguay, 20% de personas mayores de 60, y bueno, y aún también dato de colegas, ¿no? sé, una de las empresas en punta en e-commerce en la región, un 30% de sus clientes son mayores de 60, sin embargo no les hablan a esos clientes. Y yo creo que en el fondo todos tenemos algún sesgo o algún grado de edadismo, ¿no? Porque percibimos el envejecimiento, yo misma también, o sea, no entro dentro de la bolsa. No estamos excluidos de no, para nada. Percibimos como el envejecimiento como una etapa de enlentecimiento de la vida, ¿no? Entonces, o quizás uno no está tan activo. Entonces, y eso es parte quizás de lo que hay que trabajar y vencer. Total. Ana, yendo al mercado laboral, porque bueno, obviamente acá tenemos en el auditorio a muchos colegas que trabajan en lo que es gestión humana, que les va a tocar gestionar esta diversidad en sus equipos de trabajo hoy
sería lo ideal, o si no, próximamente esperemos impulsarlos a muchos a que vayan por ese camino. ¿Qué es lo que has visto? ¿Cuáles son tus sugerencias? ¿Qué le podrías decir a aquellos líderes tomadores de decisión de cómo trabajar esta diversidad con respecto a este segmento? Bueno, en realidad hubo este año, por lo menos para mí, han explotado noticias al respecto, ¿no? EY hizo un primer estudio junto con Maturi Jobs, que es una plataforma brasilera que promueve justamente la reinserción de aquellas personas mayores que han quedado fuera, personas mayores de 50, ¿no? No estamos hablando de personas mayores, no se imaginen, personas mayores de 50 que han quedado fuera del mundo corporativo y reinsertarlas en el mercado laboral. Es una plataforma de matchmaking, básicamente. Y una de las cosas que decía ese estudio de EY es que los CEOs, a pesar de que la mayoría tienen más de 50 años, no saben qué hacer con el talento senior. ¿Está? Por otro lado, hay otro artículo de La Nación que también salió hace un par de meses que dice: las empresas estamos todas abrazando y queriendo y revalorando a los mayores, a las personas mayores, porque tienen algunas características diferentes que de alguna manera complementan los equipos. Lo que es realidad, a ver, es que, y esto está escrito en la bibliografía, es que las diversidades de alguna manera hacen a empresas más creativas, a empresas en definitiva más productivas y generan beneficios económicos. Eso, bueno, nosotras que venimos trabajando con Dani impulsando la agenda de género hace muchos años, es así, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no cuando hablamos de diversidades? El problema al que nos enfrentamos es ese problema, ¿no? Muchos hablan, y seguramente, y acá, perdón, porque no soy experta en el tema, pero muchos hablan de que el talento senior tiene determinados atributos, es más leal, tiene mayor compromiso, se queda más tiempo en el puesto de trabajo, es más puntual, yo qué sé, cuento cosas que he leído por ahí en la bibliografía. Y por otro lado, otros opinan que, bueno, no, en realidad no son tan flexibles al cambio, tienen falta de flexibilidad, tienen dificultades para aprender algunas nuevas habilidades que se requieren, salen más caros. O sea, hay, como en todo, no hay, ¿no? Hay trade-off, ¿no? La realidad es que las personas más, a ver, y yo hoy dentro de la organización en la cual trabajo me considero que estoy en ese grupo más mayor, después de haber atravesado los 50 me autopercibo obviamente como parte de ese grupo más mayor. La realidad que creo que es un desafío súper importante para todos ustedes que lideran organizaciones o que gestionan talento dentro de las organizaciones, ¿no? Cómo trabajar esta mirada intergeneracional, ¿no? O cómo hacer para poder rescatar de cada uno, de cada individuo, lo que tiene para dar y tratar de no estereotipar, ¿no? Que me parece que es ahí donde estamos, donde quizás, bueno, ¿cómo hacemos para dejar esos sesgos inconscientes? Porque estoy segura que ninguno de nosotros los tenemos conscientes, sino que son totalmente inconscientes, sobre cuál es el comportamiento que puede tener una persona mayor o una persona joven, ¿no? Y tratar de ver cómo podemos acercar esos mundos que a veces también se tienen desconfianzas, ¿no? Entonces, nada, eso me parece un desafío. Y si querés te cuento un poquito de qué es lo que hemos visto, sobre todo en Chile, qué está pasando, qué es lo que hacen. Creo que no hay respuestas, las respuestas están en ustedes, o sea... Sí, son para generar y para crear. Es un poco como que lo que habría esto es para generar una nueva realidad. Si bien, como decís, el tema, digo, a nivel de cultura, que lo trabajamos siempre, obviamente el tema de sesgos o cualquier, obviamente, preconcepto que pueda haber que entorpezca, digo, el trabajo en equipo y la construcción de una cultura organizacional óptima y para lo que se busca como propósito organizacional. Entiendo que esto nos trae en juego una realidad que nos toca cada vez más porque es lo que está pasando en la población. Entonces, bueno, si hoy puede ser que haya organizaciones, que ahora vamos a ver casos de organizaciones que a priori uno podría pensar que son tecnológicas o no, y que están 100%, digo, trabajo por gente sumamente joven, vemos que ha integrado esta realidad y eso, por eso lo queremos traer como para ver que se puede. Es algo que nos va a tocar, nos guste o no, integrar esto a las realidades de los equipos. Entonces, bueno, cómo desde ahí seguir trabajando sobre esas creencias y esa cultura, ¿no? En definitiva es lo que nos toca día a día a la hora de generar equipos de trabajo. Sí, yo creo que hay que arrancar por medir, ¿no? Yo creo que una de las cosas que notamos, por lo menos en nuestras interacciones con la gente que gestiona talentos, que estas variables no las miden.
O sea, no tenemos... sí sabemos más o menos, ¿no? Cuántas personas tenemos en franjas etarias, por lo menos, pero creo que es importante medir, ¿no? A ver, entender qué motiva quizás a las distintas generaciones, ¿no? Qué cosas son las que realmente, y eso es un poco en Chile, ya les digo, es donde hemos visto mucho más avance en este diálogo. Es un diálogo bastante presente de los países de la región, es donde vemos que está surgiendo, en Argentina más incipientemente, pero en Chile hay asociaciones como las de ustedes que está trabajando, hay grupos de empresas, así como, de nuevo reitero, antes trabajábamos el tema de género y de otras diversidades, hoy abordan el tema de intergeneracionalidad, miden satisfacción, tratan de generar, derribar esas barreras que pueden existir culturales entre los más jóvenes y los mayores, tratan de trabajar también acompañando a las personas mayores en el proceso de la transición al retiro, ¿no? Que también es un desafío importante. Entonces, a ver, yo creo que muchas de estas cosas están realmente en ustedes, ¿no? Que son los que de alguna forma... Tenemos personas y esto hace al azar de las personas, obviamente, y a los intereses y a las motivaciones, a lo que nos está pasando hoy como sociedad. Claro, y además hay sectores, y acá voy a esto, opinión muy personal, sectores en los cuales es más rígido, ¿no? O sea, si yo trabajo en un sector más sindicalizado, ¿no? Difícilmente, o sea, seguramente tenga más cantidad de personas mayores dentro de mi plantilla, porque hasta que no lleguen, y bueno, con las reformas jubilatorias que se vienen y con que todavía tenemos eso a transitar, obviamente una persona quizás se quede en el puesto de trabajo hasta los 65, 70 años, y creo que todos queremos que estén motivadas. Lo que también vemos, y está bueno conversarlo, es que muchas personas en esta fase, después sobre todo los 45, 55, empiezan en muchos casos a replantearse el futuro, ¿no? Y el futuro se lo replantean en la fase personal, en la fase financiera, de qué van a vivir, cómo va a ser su jubilación, qué es lo que quieren hacer, y muchas de ellas encaran algunos proyectos que tenían olvidados y empiezan incluso a emprender, a monetizar sus hobbies. A desarrollar otras habilidades que no tenían, y en muchos casos lo hacen en paralelo a su empleo formal, ¿no? Entonces, bueno, creo que también para ustedes que gestionan talento, esto es un desafío, ¿no? Cómo mantener igualmente, bueno, a mí se me ha dado para estudiar, por ejemplo, sé que cada uno con su tiempo hace lo que le parece que mejor, pero estudiar pensando para cómo sigue o cómo continúa mi trayectoria profesional, porque es difícil hoy pensarse retirado a los 60, ¿no? Totalmente, en la realidad actual totalmente, y bueno, y es un poco lo que decís, que sé que también lo has citado, es como esto, viste, la segunda vuelta de la vida, la segunda vida, ¿no? Hay mucho escrito sobre eso también, ese replanteo de bueno, esa supuesta no, porque se da la crisis de la edad adulta, que bueno, acompaña con eso, pero hoy se da en un momento totalmente activo y con muchas posibilidades y oportunidades. Hay un argentino que se llama Diego Bernardini, que escribe un libro que tengo en mi mesita de luz, lo juego cada tanto, que se llama La segunda mitad, y justamente hace reflexiones sobre esto, ¿no? Más a título personal. La Universidad de San Andrés en Argentina está dando, para que vean que este tema no es que hoy lo traemos acá, sino que es un tema que realmente está hablando sobre cómo planificar tu futuro de vida, ¿no? Lo importante es planificar hacia dónde vas, y la mayoría de la gente que toma ese tipo de cursos es gente que está transitando. A mí me ha tocado este último año dar clases en un par de posgrados sobre economía plateada, y la mayoría de la gente que te encontrás es gente de más de 55 años que se está replanteando cómo va a ser su futuro, ¿no? Sí, que muchas veces la sensibilidad viene por lo que te está pasando a vos también, y bueno, y a partir de ahí también replantearte tu futuro y bueno, dónde estás interactuando. Ana, un poco como para cerrar y para dar paso al panel, que nos cuente como sus experiencias, que en el mercado local o de lo que conocés, qué instituciones, organizaciones, sé que Elvita
también están apoyando o están acompañando a empresas o líderes que hoy quieran como de alguna manera sensibilizarse y empezar a concientizar sobre esto, porque es como vos decías cuando empezamos hace, no sé, 20 años en el mercado local trabajando el tema de género, primero era concientizar y hoy hay un montón de iniciativas, por supuesto, ya nadie lo duda, pero bueno, ahora con esta nueva realidad. Bueno, nosotros tenemos una serie, estamos publicando todo el tiempo estudios, de hecho hay uno que vamos a lanzar pronto que es sobre justamente el tema de intergeneracionalidad en el puesto de trabajo, que lo estamos haciendo en colaboración con Fundación Mafre y el IE de España, y que incluye Uruguay, España, México, Colombia, Perú, o sea, nos va a dar como insights de información que hoy no tenemos disponible. También vamos a sacar una publicación próximamente sobre finanzas plateadas por este tema de que vemos que las personas mayores no están incluidas financieramente, y después estamos trabajando a ver el tema de talento, el tema de talento senior en Argentina, con una iniciativa bastante parecida a la que ahora va a contarles Diego, que tiene que ver con cómo hago para y en Perú también con Fundación Romero, cómo hago para reconvertir o hacer este upskilling o reskilling de habilidades para un mundo mucho más digital. Ahora, y acá solamente una anécdota. Las personas mayores en Uruguay son mucho más digitales de lo que nosotros imaginamos. Muchas veces lo que fallan son las experiencias de usuarios. Las experiencias de usuarios no son universales y no están pensadas para contemplar a las personas mayores. Y lo vemos bastante en las aplicaciones financieras, ¿no? Las que tienen el sistema bancario. O sea, las personas les invito a pararse, no sé, en una tienda de celulares, o otro día yo me paré en el Apple Store y casi el 80% de las personas que entraban eran mayores de 60 y más. Y le pregunto al muchacho, le digo, ¿y esto es común? Sí, la mayor parte de nuestros clientes son mayores de 60 años. O sea, no era que ese día justo yo enganché con la fila de los viejitos, sino que realmente, viejitos digo cariñosamente, sino que realmente son mucho más digitales. De hecho, casi un 90% tienen smartphones, tienen computadora, o sea que ahí... Sí, están insertos en el mundo digital. Lo que quizás las empresas tecnológicas fallan es justamente en el desarrollo de esa experiencia de usuario mucho más universal y que sea mucho más inclusiva y que reconozca que hay un público del otro lado que cambió. Exacto. Sí. Bueno, después estamos trabajando, obviamente, con Endeavor y con Seniors, fomentando soluciones para el PUB, para las personas de más de 60 años, o sea, productos y nuevos servicios para personas de más de 60 años. El otro día Sura hizo su primer llamado a temas de innovación abierta y salió un proyecto precioso seleccionado de ese proceso. O sea, venimos generando... Y hay apoyo y hay movimiento. Hay movimiento, y lo que veíamos antes, cuando nosotros empezamos a trabajar con Endeavor, ANI y ANDE, que como ustedes saben son las dos agencias que apoyan emprendimientos en etapas tempranas, habían apoyado en 8 o 9 años solo 2 emprendimientos en economía plateada. Hoy, hay 200 ideas de proyectos que Endeavor viene apoyando, ¿no? O sea, es un cambio significativo, y esto tiene que ver con generar estos espacios de diálogo como el de hoy, ¿no? Así que súper agradecida a Dani por la invitación. Nosotros, Ana, por obviamente traernos esta temática que, como decía, nos va a tocar desde diferentes lugares, ya sea por uno estar más cercano, ¿no? Y ser la próxima generación del segmento plateado, sino también por lo que tenemos alrededor de nuestra familia y, en las organizaciones que trabajamos. Y nada, dejar el compromiso de contar con nosotros, con AGH, también para todo lo que viene haciendo el BID, que contabas de otras organizaciones que están trabajando esto en la región. Para nosotros también es importante trabajarlo, obviamente con toda nuestra comunidad, pero ya asumir el compromiso de trabajar juntos en generar esta diversidad, esta amplitud de diversidad y integrar cada vez más a más personas y de una mejor manera. Así que... Sí, a ver, es como yo le digo a veces a los colegas más jóvenes en la oficina, la única certeza es que cumplimos todos años, lo demás, no lo sabemos. Que vamos a llegar seguro, y ojalá que sí, que lleguemos con esa actividad que se está dando. Perdón, y
cositas chiquititas. Una, que es verdad, es difícil de poder caracterizar, las personas mayores son un grupo heterogéneo, entonces también es muy difícil de hablar, más de 60 hablamos también de un grupo muy heterogéneo, es muy amplio y muy heterogéneo. Y lo segundo, que es lo precioso que encontramos, es que hay muchísimos emprendedores y mucha gente joven trabajando en esta temática. Totalmente, eso se está dando mucho, ese intergeneracional se está dando mucho. Que no es una temática solo de las personas mayores. 60, más 60, no, sino que está integrado. Sino que al contrario, encontramos mucha gente joven trabajando en esta temática, entonces, o consciente, o emprendiendo, o generando cosas para las personas de más de 60 y muy pertinentes, ¿no? Que, sí, a pesar de no ser los dolientes ellos, o no ser ellos los que están en este momento siendo parte de sujeto, digamos, las cosas que vemos son súper interesantes. Así que gracias Ana. Dani. Nosotros lo que queríamos hoy era mostrar el tema, así que vamos a invitar al panel que va a contar los ejemplos. Exacto. Gracias, Ana.